Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar un par de minutos más para que se integren las personas que hacen falta. ¿De acuerdo? Un par de minutos más y comenzamos con la sesión.
Hola, Hola, profe. hola, Hola. ¿Qué más, profe? Hola, buenos días. Buenos días. buenos días, buenos días. Para que ustedes vean donde adentro del sistema. Bien, buenos días a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles en este día. Mi nombre es Víctor Aguilar, me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión de capacitación en lo que es la tecnología editorial XML de América. ¿De acuerdo? Buenos días desde México, veo que nos escriben y nos acompañan desde otras partes, otros lugares, otros países. Entonces, bueno, buenas tardes o no sé dónde se encuentren. Desde acá, muy buen día. Bien, para comenzar con esta sesión, primero que nada, me gustaría, bueno, ya como lo he hecho, darles la bienvenida y también comentarles acerca de los objetivos que hay en esta sesión de capacitación. Pues como el nombre lo dice, hablamos de conocer esta herramienta, esta tecnología editorial, para ponerla al servicio de todas ustedes. ¿Qué otra cuestión? Bien, al conocer esta herramienta, ustedes se darán cuenta de las ventajas que incluye esta tecnología editorial, como puede ser, por ejemplo, la libertad que le otorga a las y los editores sobre sus publicaciones. La libertad en cuanto al modo en que quieres presentar a tus lectores tus artículos, los fascículos de tu revista. Esta libertad, este ahorro de tiempo, ¿sí? Se van a dar cuenta al utilizar esta tecnología editorial XML que, pues bueno, para generar los XML les va a ahorrar bastante tiempo y también, bueno, en cuestiones financieras representa también un gran ahorro, pues serán ustedes mismos quienes se encargarán de generar el formato XML. Ya es que bien, se puede generar en otros lados, pero cuesta tiempo, cuesta dinero. Entonces, bien, esas son algunas de las grandes ventajas que ofrece Amelica, en este caso el marcador XML de Amelica. Y bien, dejando estos primeros puntos de lado, pues vamos a dar comienzo a la sesión de capacitación para que conozcamos el uso de esta tecnología editorial. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar, bueno, les voy a solicitar, somos bastantes, entonces que por favor mantengamos los micrófonos en silencio para que todos puedan disfrutar de un mejor audio. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si se requiere a lo largo de la sesión hacer algún comentario, se puede activar el micrófono sin problema, después lo volvemos a silenciar, o está habilitado el chat para que por ahí podamos también comunicarnos y así tener el acceso a las preguntas o comentarios que ustedes requieran hacer. Bien, entonces vamos pues a dar inicio a esta sesión. Por lo tanto, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver los ejemplos que yo quiero darles. Bien, les he compartido ya mi pantalla y lo primero que quiero mostrarles es una revista indexada, una revista dentro de lo que es Amelica. Así es como luce, me parece algunos ya lo conocerán, ya lo han visto. Así es como luce
una revista que está indexada, que está disponible para consulta dentro de este portal. Como podemos ver, tenemos los dos logos de la revista y el logo también institucional. Tenemos el nombre de nuestra revista. Tenemos más información sobre la revista, como el país, la institución, el campo de que la revista abarca, el ISSN, entre otras cosas. De este lado tenemos más información sobre la revista, como el enlace a la página oficial de la revista, las normas para autores, el contacto, etc. Y en la parte inferior vamos ahora a ver que se encuentran organizados los artículos según el año, primero, como lo podemos observar acá, el año, el volumen y el número. ¿De acuerdo? Al abrir un número, un fascículo en específico, podremos observar de esta forma organizados los artículos que pertenecen a este número. ¿Sí? Podemos ver primero la imagen de portada, el título, autor y el resumen. ¿De acuerdo? Así entonces podemos observar que es como luce este ejemplo que les muestro de una revista indexada. Así veremos entonces los artículos. Y bueno, en la parte inferior de los artículos tenemos las opciones de los visores o los formatos de publicación, que es otra de las grandes ventajas que genera Amélica. Se trata de ir más allá de un PDF para presentárselo a nuestros lectores. Todo esto debemos de tenerlo muy claro desde el principio de esta sesión. Todos estos formatos de publicación, todo lo que yo les voy a mostrar a continuación, tiene una base dentro del formato XML. El XML es el que le da base a todos nuestros formatos de publicación. Es precisamente lo que vamos a generar con esta tecnología editorial, generar un XML para darle base a todos los formatos de publicación, que son los que tenemos aquí: el visor inteligente, el PDF, el HTML, el visor móvil, y así entonces les voy a mostrar un ejemplo de un visor inteligente. Y es precisamente el que tenemos ahí. Sí, este es un ejemplo de un artículo en el visor inteligente generado a partir del XML en Amélica. Sí, incluso si vemos en la parte inferior dice visor de artículos científicos generados a partir de XML JAX. ¿De acuerdo? Tenemos el título del artículo, información sobre el artículo, como los autores, las fechas, permisos, resumen, palabras clave. Tenemos también bien enlazadas las referencias. Sí, vemos que tienen una letra con un color distinto, pues cuentan con los enlaces correctos a las referencias dentro del texto. Todo esto, como les comentaba hace unos momentos, con el objetivo de ir más allá de un simple PDF, ¿no? Sabemos que leer un artículo científico en un PDF puede tornarse en algún momento pesado. Por lo tanto, se hacen estos formatos de publicación que te permiten ir precisamente más allá de un simple PDF para una lectura más amigable, podemos decir. Sí, así presentamos imágenes o también tablas, gráficos, la información que sea necesario presentar en cada artículo. ¿De acuerdo? Este es uno de los ejemplos, uno de los formatos de publicación que se generan a partir del uso de esta tecnología editorial. Bien, así es como luce entonces. Y para mostrarles o demostrarles que todo esto tiene base en un formato XML, voy a mostrarles este mismo artículo, ¿sí? Crear una ruta en un XML, que es esto. Esto precisamente es un XML y es lo que está detrás del visor que les acabo de mostrar, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, el artículo, el título del artículo lo tenemos aquí y es exactamente el mismo que tenemos acá, ¿sí? Toda la información que encontramos aquí está dentro del XML. El XML es lo que vamos a generar y hay que tener claro que el XML, realmente ya lo conocen algunos de ustedes, cuenta con tres partes.
¿sí? Está dividido en tres partes. El XML tiene su primera parte, que es el front, donde encontramos los datos del artículo, como el título, por ejemplo. Después viene el body, que es el cuerpo del texto, la investigación como tal, ¿sí? Las secciones del artículo. Y por último, tenemos la tercera y última parte, que es el back. El back que nos habla de referencias, apéndices y notas. Esas son las tres partes que componen nuestro formato XML, que es lo que tenemos en pantalla. Así entonces, vamos a generar un XML cada que marquemos un artículo dentro de esta tecnología editorial, que es en este caso Amélica. ¿De acuerdo? Eso es lo que haremos. Crear este formato para darle base a nuestros visores, a nuestros formatos de publicación. Y bien, ya que tenemos este ejemplo de la revista, el ejemplo de un visor y la muestra de cómo todo tiene una base en el XML, podemos ir e ingresar ahora sí a nuestro marcador, que es la tecnología editorial como tal de Amélica. ¿De acuerdo? Bien, este es el marcador, ¿sí? Esta es nuestra página, digamos, de inicio. Aquí es donde nosotros vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña para tener acceso a nuestra cuenta Amélica. De una vez les comento que el usuario y la contraseña que se generen para sus revistas se les harán llegar por medio de un correo. ¿De acuerdo? Ahí se les hará llegar el usuario, la contraseña y también una grabación de esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, yo voy a ingresar con una cuenta que utilizamos aquí dentro, una cuenta para pruebas, para mejoras en la herramienta o para sesiones como la del día de hoy. Y bien, una vez que hemos entrado a nuestro marcador, así es como luce la página, o más bien el home, digamos, de nuestra revista. Y bien, si ustedes ingresan por primera vez a la cuenta de su revista en Amélica, Amélica les hará una pregunta, ¿sí? Ese es el primer paso. Esta pregunta consiste en el formato PDF. Y es que Amélica genera un PDF como parte de sus visores, como parte de los formatos de publicación. Y la pregunta es, ¿qué tipo de PDF prefieres? ¿El formato Riga o el formato Sala? ¿De acuerdo? Te mostrará un ejemplo. Y bueno, dependerá de cada editor la respuesta a esta pregunta. Ustedes eligen el PDF que prefieran y después de haber respondido a esta pregunta, ahora sí, se abrirá para ustedes el home de su revista. Y la información que encontrarán será como esta. Primero, encontrarán el título de su revista, el logo de su revista y después podrán ver organizados sus números por año, como podemos ver. ¿Sí? Así es como se verá la información. Obviamente, como les mencioné, esta es una página de prueba, por eso es que tenemos tantos números aquí organizados. Obviamente, también si es la primera vez que ingresan a su cuenta, pues esta información lucirá vacía. Bien, pues la información se organiza por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Y bien, tenemos por acá nuestros indicadores. Primero, de izquierda a derecha, el total, ¿sí? El total de números que hemos marcado, más bien que hemos creado, ¿sí? El total de números creados dentro de la página de nuestra revista. Después, tenemos con este engrane en color amarillo los números que se encuentran en proceso. Es decir, ya fueron creados, pero no han sido terminados. Están en proceso de marcaje. ¿Sí? Como los que tenemos aquí. ¿Sí? Con ese engrane amarillo son los números que se han creado, pero no han sido finalizados. Y después, con este check en color como morado, tenemos los números que ya están en línea, que han sido terminados en su proceso. ¿Sí? Que yo como editor
marqué ya todos los artículos que pertenecen a ese número, le di finalizar o terminar número, y después de un cierto periodo más o menos quincenal, donde se realiza un proceso de actualización general en todo el acervo de Amélica, ahora sí, están en línea y estarán disponibles para consulta y para lectura. ¿De acuerdo? Una vez que los números en proceso son finalizados, aparecerán así. Y esto quiere decir que se encuentran en línea, que ya están indexados en el portal Amélica. ¿Vale? Bien, y lo que nos interesa en este momento, que es agregar un número nuevo para mostrar el ejemplo como parte de esta sesión. ¿De acuerdo? Y bien, pues antes de ir a esta parte de agregar un número, les tengo que mencionar que es recomendable que una vez que ustedes terminen su trabajo de marcaje del día, hay que cerrar sesión. Como vemos en la parte superior derecha, aquí en el home de sus revistas, aparecerá la opción de cerrar sesión. Cuando ustedes cierran sesión, evitarán un problema de que cuando regresen al día siguiente a su trabajo de marcación, les aparezca un mensaje de que ya existe una sesión y por lo tanto simplemente termino mi trabajo de marcaje del día y cierro la sesión, y al día siguiente vuelvo a abrir la sesión y así consecutivamente para evitar que se generen estos tipos de errores. ¿De acuerdo? Bien, teniendo esto en cuenta, podemos ahora sí continuar e ir a agregar un número nuevo. Entonces doy clic en agregar número y la siguiente ventana aparecerá requiriéndome la información de cabecera de todos los artículos que pertenezcan a este número, a este fascículo. ¿De acuerdo? Es decir, la información, digamos, importante, primordial de este número. Como es, por ejemplo, el volumen. ¿Sí? Yo voy a escribir, por ejemplo, volumen 24, número 4. Año. Bueno, toda esta información, evidentemente, depende de cada número que ustedes estén trabajando. Hay que ir comparando el número original con la información que estamos metiendo aquí. Año final, en caso de que exista un año final, por ejemplo, si están trabajando una publicación bianual que tenga un año inicial 2020, año final 2022, o algún ejemplo como ese. Si su número no cuenta con un año final, esta información puede quedar vacía y no hay ningún problema. Continuamos entonces con el mes inicial. En caso, por ejemplo, de ser una publicación semestral que tenga un año inicial en enero y un año final en junio, o si se trata del segundo semestre, en el año inicial julio y año final, pues será diciembre. ¿Sí? Esta información nuevamente depende de cada número que ustedes estén trabajando. Bien, después tenemos las secciones. Las secciones en las que están organizados los artículos del número que estoy trabajando. Por ejemplo, si se trata de la primera sección, que puede ser la editorial, esto es común, ¿sí? Y guardamos con el check. Podemos agregar tantas secciones como sea necesario. Por ejemplo, la siguiente, que sea la sección donde se organizarán los artículos científicos, o podemos agregar otra donde se organicen las reseñas, ¿sí? Esto nuevamente depende del número que ustedes estén trabajando. En este caso, bueno, se pueden borrar las secciones que hayamos agregado de más, y yo me voy a quedar solamente con una que será artículos científicos por ser la más común. Nuevamente, ustedes pueden agregar tantas secciones como necesiten. Bien, después tenemos el título de fascículo. Entre las opciones hay que elegir si se trata de un artículo ordinario, especial, extraordinario, suplementario o doble. En este caso me quedaré con ordinario y después elegir un periodo de cobertura. Si es que existe este periodo, si no hay, se puede quedar así la información y no hay problema. Importante señalarle a Amélica si se trata de una publicación continua. Si su revista es una publicación continua, simplemente aquí indicamos que sí, que en efecto trabajamos con una publicación continua.
acuerdo? Si no, pues indicamos que no es una publicación continua. En el caso de hacer una publicación continua e indicarle que sí, esto nos permitirá seguir agregando números a un número que ya esté terminado o en línea, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil. Si se trata de una publicación continua, simplemente indicamos que sí. Y bien, una vez terminada esta información, vamos a los permisos. Al dar clic en permisos, se abrirá la siguiente información que tiene que ver con la licencia Creative Commons. Entre las opciones, hay que elegir la licencia que utilice nuestra revista y al elegir alguna de estas atribuciones, alguna de estas licencias, los siguientes recuadros se llenarán automáticamente, como podemos ver, que son los referentes a la descripción de la licencia y al link de la licencia. ¿De acuerdo? Hay que revisar con la revista, esto lo podemos ver en la página oficial de la revista, la licencia que se utilizó en el número que estamos trabajando, ¿sí? Esa información está disponible ahí. Bien, después tenemos la declaración copyright. En este caso, voy a escribir UAE. Esta información también la pueden consultar con sus respectivas revistas. Y después el depositario, que como dice ahí, puede ser la revista, la institución o el autor. Entonces voy a escribir algún nombre de una revista, como puede ser una revista sin. Después de esto, agregamos el año del copyright. Y una vez terminada esta información, volvemos a checar que todo esté correcto. Y entonces damos clic en guardar. Aquí abajo en la parte inferior izquierda vemos la opción de guardar. Vamos a dar clic. Se van a cargar nuestros datos y después nos avisará el marcador que nuestro número se ha creado. ¿Sí? Lo podemos ver en la parte superior. Acá el número se ha creado exitosamente. Así es como realmente estamos seguros que precisamente nuestro número se ha creado exitosamente. Y después lo tenemos que encontrar en donde lo creamos. Si recordamos, yo lo creé en el año 2023 en un volumen 24, número 4. Así es que este es el número que acabo de crear. Como podemos ver, esta información también se puede editar. Acá, ¿sí? En este, digamos que es un lápiz que dice edición. En el momento en el que damos clic, nos permitirá editar la información del número que acabamos de crear. Pero hay que tratar de editar esta información antes de que el número sea finalizado. Y bien, vamos ahora al número que acabamos de crear. Simplemente ponemos el indicador sobre el volumen que acabamos de generar, el volumen y el número, y vamos a dar clic. Se abrirá entonces el número que acabamos de crear. Podemos ver el año, el volumen y el número, acompañados del nombre de nuestra revista. Y bien, del lado izquierdo tenemos la única sección que yo creé. Si recordamos, yo solamente creé una sección, que es la de artículos científicos. Si yo hubiese creado más secciones, estarían acomodadas en esta parte, ¿no? La editorial, las reseñas, etc. En este caso, solo hay una sección que nos dice, que nos muestra este mensaje, que no existen artículos en esta sección. No hay ningún artículo. ¿Por qué? Pues porque es un número recién creado, es un número nuevo. Hay que crearle entonces los artículos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos acá, donde dice agregar artículo. Y ahí es donde empezaremos a agregar el artículo, agregar la información y después, ahora sí, al marcaje y a la generación de el XML. Y bien, vamos a dar clic y se desplegará la siguiente información, que tiene que ver con la información que facilita el proceso de marcación, pues hará la inferencia de metadatos. Y bien, primero, información importante, información de cabecera en el artículo. ¿Qué tipo de artículo es? Se trata de alguna editorial, se trata de una reseña, un anexo, hay que elegir entre las opciones. En este caso me voy a quedar con artículo científico por ser, insisto, de las más comunes.
Antes de continuar, voy, por favor, a solicitarles una vez más que mantengamos nuestros micrófonos en silencio para el audio de todos los asistentes. Si se trata de alguna pregunta, está activa el chat o hacemos la pregunta y volvemos a apagar nuestro micrófono. Bien, nos hacen una pregunta. ¿Se puede agregar tipos de artículos a esta lista? El tipo de artículo es elegir entre estas opciones. Si vemos que es una lista larga, pues se ha generado a partir de todos los tipos de artículos que se han recibido. Entonces, simplemente elegimos entre esas opciones el tipo de artículo que voy a trabajar y después agregaremos el título del artículo. Obviamente, esta información dependerá del artículo que estamos por trabajar. ¿De acuerdo? Aquí agregarán el título de su artículo, la sección. ¿Se puede indicar que es parte de un dossier? Sí, se puede indicar. Continuaremos entonces con la sección. De nuevo, yo solamente agregué una sección, por eso solamente me da esa opción. Si hubiese yo agregado más opciones como editorial o reseñas, aparecerían aquí. En este caso elijo la única opción que tengo. Todos me siguen preguntando sobre tipos de artículo. Les vuelvo a mencionar, todos los tipos de artículo que me están preguntando se encuentran entre las opciones para que ustedes puedan elegirlo y agregarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Simplemente seleccionamos entre las opciones y ahí continuaremos con nuestro proceso de marcaje. Bien, continuamos ahora con la paginación. Tenemos una paginación tradicional primero con una página inicial y una página final. Primero, la página inicial podemos escribir el número pues, de la página del artículo que estemos trabajando. En este caso yo voy a escribir página 16, por ejemplo, la página inicial. Y la página final será la página 33, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, existen publicaciones que cuentan con una paginación electrónica, que ya no tienen un formato impreso, que simplemente tienen un formato digital y por lo tanto no tienen una paginación tradicional, sino una paginación electrónica. La paginación electrónica estará compuesta por una letra y una serie de números, como el ejemplo que les escribo. Esta información la podrán encontrar en la página de su revista en el documento original del cual estamos sacando nuestra información, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos la paginación inicial, la paginación tradicional, con página inicial y página final, o la opción también que nos ofrece América de agregar una paginación electrónica, ¿de acuerdo? Después, continuamos con la norma de citación. ¿Qué norma de citación utilizó el autor del artículo que estoy por trabajar? Revisamos las opciones y seleccionamos la correcta. En este caso, yo voy a utilizar APA por ser también la norma más común de citación. Y bien, una vez que hemos terminado con esta parte, vamos a ver que están nuestras opciones de cargar archivos. Cargar un archivo HTML, cargar un archivo PDF en un segundo o tercer idioma y cargar también la imagen destacada del artículo. ¿Cómo vamos a hacer esta información? Pues bien, como podemos observar, las opciones de carga aún no están habilitadas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que se habiliten estos botones, estas opciones? Tenemos que crear el número, ¿sí? Cuando yo doy clic en crear, aquí en la parte inferior izquierda, se habilitarán las opciones de carga. Entonces, damos clic, se cargarán los datos y nos anuncia que se ha guardado el artículo y ahora sí podemos ver que los botones están activados e incluso han cambiado de color. Bien, primero vamos con el HTML, que es una parte muy importante del marcaje, ya que a partir de este es como realizaremos el marcaje, es el que le va a dar base al proceso de marcación, como lo veremos más adelante. Y bien, para subirlo vamos a dar clic en subir y América nos mencionará las especificaciones con las que requiere que se suba el archivo.
y nos dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y debe contener solo un archivo index.html, así como imágenes del artículo. Información importante, el título del HTML tiene que ser index.html con letras minúsculas para que se pueda aceptar este archivo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya que tenemos claras estas especificaciones, les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear este archivo para subirlo a nuestro marcador. Bien, este archivo se puede generar en línea a partir de aplicaciones como InDesign, pero en este caso yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo generarlo a partir de Word, por ser esta herramienta más accesible y más común. Y también, bueno, cabe decir que es sencillo generar nuestro HTML a partir de Word. Entonces, bien, primero les mostraré que tengo mis carpetas ya organizadas. Esto es más una recomendación, ¿sí? Es que tengan su artículo bien organizado en carpetas. Primero, el artículo como tal en el Word, las imágenes de su artículo también organizadas en una carpeta aparte. Y ahora sí, si yo abro mi artículo, yo ya lo tengo aquí preparado. Bien, ¿cómo generé esto primero? Del PDF original de mi artículo, simplemente lo transformé en un Word. Este es un proceso bastante fácil, ¿de acuerdo? Solamente transformar el PDF a un archivo Word y queda de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí, como pueden ustedes observar, este es el artículo como tal. Simplemente ha sido transformado a un archivo Word, ¿de acuerdo? Ahí tengo yo mi artículo ya. Es un archivo Word. Ahora, ¿cómo lo transformo en un HTML con la codificación necesaria? Pues bien, voy a ir a archivo, voy a ir a guardar como, archivo, guardar como. Después voy a elegir la carpeta donde quiero guardar mi archivo. Por eso les comentaba ya tener su carpeta lista. Mi carpeta se llama capacitación. Ahí quiero guardar mi archivo. Ahora, ya que tengo abierta esta ventana, recordar cuál tenía que ser el título del archivo, index.html. Ya que tengo el título, vamos a ir a tipo. ¿Qué tipo de archivo necesito? Necesito que sea un archivo HTML. Entonces, abro las opciones y voy a elegir página web. Esto es lo que va a transformar mi archivo Word, mi documento Word, a una página web, es decir, un HTML. Entonces, doy clic en página web. Cuidado con no confundir con página web filtrada ni con página web de un solo archivo. Si no, elegimos simplemente página web. Y así entonces tenemos nuestro archivo index.html en página web, que es cómo lo transformaremos a un HTML, a un documento HTML. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la codificación. ¿Cómo la agregamos? Simplemente vamos a herramientas, opciones web, codificación. Elegimos de entre las opciones, ¿sí? Vemos que hay varias opciones. Elegimos Unicode UTF-8. Después damos clic en guardar siempre las páginas web con la codificación predeterminada para que cada que ustedes hagan este proceso, la codificación se guarde automáticamente en la codificación que queremos, que es UTF-8. Y damos clic en aceptar. Y así de fácil tenemos ya generado nuestro archivo HTML con el título necesario
y con la codificación necesaria. Una vez más el ejemplo. Herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y así hemos generado el archivo. Simplemente damos clic en guardar y hemos generado entonces nuestro HTML. Ok, me hacen dos preguntas. ¿Cómo no confundir los otros artículos si se guarda como index.html? En un momento les voy a mostrar el ejemplo de esto y luego nos preguntan, ¿es posible realizar procedimientos en software libre? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Más adelante hablaremos sobre esto. ¿Y por qué el título es llamado index? Ok, pues es el título que requiere para el archivo el marcador, pues por procedimiento para aceptar el archivo que estamos subiendo. Si por ahí ponemos una letra mayúscula o le ponemos otro nombre al archivo index, no será aceptado. Sin embargo, les voy a mostrar el ejemplo de cómo no confundir estos nombres, porque le vamos a poner al index el mismo nombre en todos los artículos. Es necesario guardar cada trabajo en su propia carpeta. Es recomendable, no es necesario, no es obligatorio, pero es recomendable por cuestiones de organización, de tiempo, para no estar buscando cada artículo. Si ustedes organizan todos los documentos de cada artículo en una carpeta, les será más fácil la organización. Bien, entonces, ya que tenemos nuestro artículo convertido en un HTML con el nombre, con la codificación, voy a regresar a mi carpeta. Pues recuerden, nos falta un paso. Ese paso es comprimir. Ajá, les voy a hacer el ejemplo sobre la carpeta, que es las preguntas que me están haciendo. Entonces, voy a mi carpeta capacitación, que es la que tengo aquí, que es donde está todo lo del artículo que estoy trabajando. Y recuerden, se tiene que comprimir en un zip. Ahora, cuando ustedes crean su archivo index, les generará un archivo index, que este es el index.html, y una carpeta que se llama index archivos. Estos dos los tendrán que comprimir, ¿sí? Damos clic derecho, enviará y carpeta comprimida zip. Esto yo ya lo tengo, que es aquí. Ajá. A esto, que es lo que vamos a subir a nuestro marcador Amélica, a nuestro archivo zip, le podemos poner el nombre que queramos. Ahí es donde ustedes pueden elegir el nombre. Le pueden poner artículo 1, artículo 2, artículo 3, o le pueden poner el título del artículo. Así es como no se confundirá. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya comprimido este y este. Se comprimió en este zip, le ponemos el nombre que queramos y ese es el que vamos a cargar, el que vamos a subir a la herramienta. Entonces, ya que lo tenemos listo, ya que lo tenemos comprimido, regresamos a Amélica, damos elegir archivo zip, se abrirán nuestros archivos, voy a mi carpeta capacitación, elijo mi archivo comprimido en zip, doy a abrir, se cargará el archivo y nos dirá que el archivo ha sido aceptado. ¿Por qué ha sido aceptado? Porque cumplimos con las especificaciones en cuanto al tamaño, la codificación y el tipo de artículo, que es un index.html comprimido en un zip. Ya que ha sido cargado, podemos cerrar esta ventana y se activa la opción que nos permitirá ver el HTML que acabamos de crear y de subir. Si doy clic ahí en ver, se abrirá el archivo HTML que acabamos de crear. Así es, como menciona Mónica Gallego, la carpeta index archivos y el archivo index.html se comprimen en el mismo archivo zip y ese es el que podemos nombrar como queramos y ese es el que vamos a subir. Ok, me solicitan que repita cómo comprimir. Con mucho gusto, regreso a mi carpeta
Aquí está mi carpeta, como ya les mencioné, se llama capacitación. Tengo aquí, después de generar el index HTML, se crearán automáticamente este y este. Estos dos son los que debo comprimir. Al seleccionar los dos, doy clic derecho, enviar a, y elegimos carpeta comprimida en zip. Esto va a hacer que se genere un archivo como este. A este yo le puedo poner el nombre que quiera y ese es el que vamos a subir. ¿De acuerdo? Regresamos a Melica. Y como les mencionaba, nos permitirá, lo muestro nuevamente. La carpeta index archivo contiene información necesaria que obviamente es necesaria porque al comprimirla, pues será parte de lo que acepta América. Bien, como les mencionaba, si yo cierro aquí, ya subimos el archivo y se activó la opción de ver el archivo que acabamos de subir. Si doy clic, este es el HTML que creamos hace unos momentos y que subimos. Como pueden ver, es nuestro artículo, simplemente en un formato HTML. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué otras cuestiones podemos subir? ¿Qué otros archivos o documentos podemos subir en esta parte? Podemos agregar PDFs. Es común que exista el PDF original, tal vez en español o en inglés, y que exista una traducción de este artículo en un segundo PDF que está en un segundo idioma o hasta un tercer idioma. Si es que existe esto, se pueden agregar en esta parte. Aquí subimos el archivo y seleccionamos el idioma en el que está este segundo o tercer PDF. Y la imagen destacada, esto también se puede subir. Ahora, ¿cuál es la imagen destacada? La imagen destacada es la que se observa como portada, como carátula de nuestro artículo dentro de Amelica. Les muestro el ejemplo. Si regreso yo al portal Amelica, esta es la portada, esta es la imagen de portada, la imagen destacada del artículo, esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ustedes, Amelica les da la opción de que ustedes elijan esta imagen y la puedan subir. En el caso de que no suban una imagen de portada, Amelica escogerá una automáticamente y la subirá aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la imagen de portada, la imagen destacada que le pueden dar a su artículo. Y regresando, bueno, su imagen se sube en esta parte. Bien, hemos ya concluido con esta parte de crear nuestro artículo, subirle el HTML, volvemos a revisar que toda nuestra información esté correcta y podemos cerrar esta ventana. Y ahora sí, si recordamos en esta parte, aparecía el mensaje de que no existen artículos, porque era un número nuevo. Sin embargo, ahora que hemos creado ya un artículo, lo podemos observar aquí. Aquí está el título de mi artículo. Todavía, obviamente, no nos permite visualizar ninguno de nuestros formatos de publicación porque no hemos realizado el marcaje. Una vez que terminemos el marcaje, veremos que se habrán activado estas opciones. Ahora sí, vamos a abrir el marcador como tal. Simplemente damos clic en marcar. Y así es como se abrirá nuestro marcador. Bien, como podemos observar, al entrar por primera vez al marcaje de un artículo, aparecerá el asistente para la inferencia de contenido del artículo. Ahora les explico qué es esto. La tecnología editorial XML de Amelica cuenta con 3 asistentes para la inferencia del contenido. Estos 3 asistentes son los que realmente nos facilitan el trabajo de marcaje. Son los que nos ahorran mucho tiempo, pues hacen las inferencias de contenido. Y este es el primero de los 3. Este asistente tiene que ver con el contenido, es decir, con la parte del body de nuestro XML. Bien, ¿cómo lo utilizamos? Pues leemos bien nuestras indicaciones que tiene que ver con marcar los títulos de las secciones y subsecciones. Eso es lo único que nos va a pedir.
y que al final seleccionar un mínimo de 5 palabras del contenido del último párrafo del artículo. Así entonces nos dice, si desea iniciar el asistente, seleccione aceptar. Si quieres realizar la marcación manualmente, puedes hacerlo y das clic en cancelar. Pero, como les mencionaba, este es uno de los asistentes que nos ahorran más tiempo. Por lo tanto, obviamente damos clic en aceptar. Y ahora sí se abre el asistente. Como decíamos, hay que seleccionar el título de secciones y subsecciones. Simplemente doy clic aquí y se abre mi archivo HTML, que es mi artículo. Ahorita esta información no nos interesa porque tenemos que ir a las secciones, al cuerpo del texto. Y aquí tenemos ya nuestra primera sección, que en este caso es la introducción. Entonces, seleccionamos completo el título de la primera sección y se agrega. Damos clic en agregar sección para agregar la siguiente sección. En este caso, en el caso de este artículo, las secciones incluso están numeradas. Esto hace que el trabajo sea más sencillo. Agregar sección, vamos por la sección, en este caso, número 3. Agregar sección. Les voy a mostrar un ejemplo de qué pasa cuando agregas algo que no pertenece a una sección o cuando haces un marcaje incorrecto. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago un marcaje así, como pueden ver, cambia de color. Este marcador, esta tecnología editorial, te avisa cuando te estás equivocando al cambiar de color. Así, tú reconoces que aquí, en este color amarillo, hay un error. Que es referente a la siguiente sección que no he marcado correctamente. Será la sección número 4. Como pudimos observar, la sección número 4 cuenta con subsecciones. Simplemente doy clic en agregar subsección y agrego la subsección que corresponde, en este caso, 4.1. Ahora, si existiera una subsección a la subsección, es decir, 4.1.1, la puedo agregar aquí. ¿Sí? En este caso no hay, por lo tanto, eliminamos esa subsección. Y agregamos la siguiente subsección, que será 4.2. 4.2. Continuamos con la siguiente sección, que será la sección número 5. Voy a ir más rápido con esta parte. Agregar subsección. Será 5.1. Siguiente subsección. ¿Cuál será? La siguiente será 5.2. Continuamos con agregar sección. Sección número 6. Agregar sección. Y llegamos a la sección número 7. Que como vemos es la última y se trata de las conclusiones. Va a ser común que se encuentren con que la primera sección es la introducción y la última sección, por lo tanto, pues las conclusiones. Seleccionamos entonces la última sección y recordar que nos decía, para finalizar esta parte, y dice, haga clic para seleccionar al menos 5 palabras del contenido del párrafo final. Entonces voy al último párrafo de la última sección y selecciono un mínimo de 5 palabras. Y así le voy a indicar dónde es que termina el cuerpo del texto. ¿De acuerdo? Y doy clic en inferir. Tenemos una pregunta.
Este proceso con marcación de secciones y subsecciones lleva mucho tiempo. Hay que calcular unos 20 a 30 minutos por artículo. Simplemente vamos a avanzar para después mostrarles lo del tiempo y mostrarles cómo es que funciona terminado este proceso. En caso de que los títulos o subtítulos no estén numerados, se quedan sin números, automáticamente se colocan números. No, esto depende de cada artículo. Este artículo tenía numeradas las secciones y subsecciones, pero no pasa con todos los artículos. Simplemente hay que tratar de reconocer cuáles son los títulos de las secciones para realizar el marcaje. Bien, entonces damos clic en inferir. Vemos que no hay error, pues no ha cambiado de color esta parte. Revisamos y damos clic en inferir. Ahora veremos más adelante cómo funcionó ese trabajo y cómo es que les menciono que ahorra bastante tiempo. Ahora sí tenemos nuestro marcador en pantalla. Les explico. El marcador divide nuestra pantalla en dos partes, ¿sí? En la mitad de la derecha tenemos el HTML. Este es nuestro artículo. El artículo original, este es el HTML que creamos y que subimos. Sí, en la mitad de la izquierda tenemos el marcador XML. La información que ingresemos aquí será la información que se ingresará al archivo XML que estamos creando. Lo que ingresamos aquí será la información que se presentará en nuestro producto final, que serán nuestros visores, nuestros formatos de publicación. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir llevando la información de derecha a izquierda. ¿El documento en Word para el HTML debe estar sin encabezado y pie de página? Sí, de preferencia hay que ingresarlo sin encabezado y pie de página. Bien, tenemos, como les mencionaba en un principio, estamos generando un XML. El XML, les repito, se divide en tres partes. Primero tenemos el front, donde encontraremos los datos del artículo. Por lo tanto, si me posiciono aquí, podrán ver que aparece la palabra front. Aquí es donde ingresamos los datos pertenecientes precisamente al front. Después tenemos el body, que es el cuerpo del artículo, el cuerpo de la investigación como tal. Y por último tenemos el back, que son las referencias, apéndices y notas. ¿De acuerdo? Vemos entonces como si estamos generando un XML, pues la información está dividida en estas tres partes, que es lo que compone a un XML. Vamos a empezar con el front, que son los datos del artículo. Bien, tenemos aquí el título original. El título original está en español. Entonces, como podemos observar, mi título está incompleto. Si vemos el título completo del lado derecho. ¿Cómo lo corrijo? Doy clic en la etiqueta título original y marco el título completo. Lo que yo marco del lado derecho aparecerá del lado izquierdo, como podemos observar. ¿Sí? También observamos que hay un título en otro idioma, un título en inglés del mismo artículo. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta títulos, aparecerá arriba la opción título en otro idioma, se habilita mi etiqueta y marco el título en otro idioma. Y se agrega automáticamente. Y ahora tengo ya bien marcados mis dos títulos. Continuamos con los autores. Para la información del autor, vamos a la etiqueta nombre, marcamos el nombre del autor, apellidos, correo electrónico, si es que está disponible, lo marcamos. Después vamos con la afiliación de nuestro autor, afiliación completa, marcamos toda la información. Institución, marcamos la institución también del autor. Institución normalizada cielo, si es que existe esta institución, si es que existe esta información, se puede agregar aquí. Y aprovechamos para ver la opción de ayuda. Si ustedes se posicionan en la ayuda, les aparecerá una ventana para ver qué es la información que se puede ingresar en las etiquetas. ¿Sí? La mayoría de las etiquetas cuentan con esta opción para indicarles más o menos qué información se debe ingresar en cada etiqueta.
Y después, por último, el país del autor. El país no lo vamos a marcar desde acá. Si ustedes observan, cuando yo doy clic en la opción país, en la parte superior se habilitará una opción para elegir el país. En este caso, vamos a elegir España. Bien, tenemos ya lista la información sobre el autor. Podemos continuar ahora con nuestras fechas. Es importante para artículos científicos la cuestión de las fechas, sobre todo de dos fechas. La fecha en el que el artículo fue recibido y la fecha en el que el artículo fue aceptado. Las fechas yo las tengo de este lado, sin embargo no las voy a marcar. Cuando yo doy clic en una fecha, se habilitará en la parte superior el calendario. Entonces, doy clic en la etiqueta de la fecha de recibido, doy clic en seleccionar fecha y se habilitará el calendario. Tenemos 10 de diciembre de 2015. Primero elijo el año 2015, el mes, diciembre, y el día será el día 10. Y ahí tengo ya agregada la fecha de recibido. Después voy con la fecha de aceptado, doy clic en la etiqueta, una vez más seleccionar fecha, 2016, marzo, día 28. Y ahí tenemos ya agregadas nuestras dos fechas, fecha de recibido y fecha de aceptado. En el caso de querer agregar más fechas, se puede hacer. Ok, nos preguntan, ¿qué pasa si son varios autores? Los podemos agregar tantos autores como sea necesario. ¿Cómo lo hago? Doy clic en la etiqueta autores, doy clic en la opción autor y se agregará otra etiqueta completa para ingresar información de otro autor u otra autora. ¿Sale? Tantos como sean necesarios, es el mismo procedimiento. En caso de querer borrar una etiqueta que ya no queremos, aquí está la opción de cerrar y listo. Y continuando con las fechas, si queremos agregar otra fecha, damos clic en la etiqueta fechas, luego en fecha, elegimos qué tipo de fecha, aceptado, corregido, publicado, la que sea necesario, y será el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Voy a borrar, pues ya tengo agregadas mis dos fechas. Continuamos con los resúmenes. Como podemos observar, tenemos el resumen en idioma original, que es en español. Vemos que esta información fue inferida correctamente. Después tenemos ese resumen en otro idioma, que será en inglés. Vemos que está agregado correctamente. Y después tenemos el grupo de palabras clave. Ahí tenemos entonces nuestro grupo de palabras clave primero en el idioma original, que es español. Vemos que la información fue inferida correctamente. Y después palabras clave en inglés. También agregado correctamente, al igual que el DOI de mi artículo que podemos observar en esta parte. Y bien, tenemos ya agregada la información correspondiente a los datos del artículo. ¿Qué otra información podemos agregar en esta parte? Si doy clic en la etiqueta más grande, que es la etiqueta datos del artículo, podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier información adicional que ustedes gusten agregar. En este caso voy a hacer el ejemplo de los financiamientos. Doy clic, se habilitan las etiquetas. Primero, para indicar la fuente, voy al final porque en este caso los financiamientos están dentro de los agradecimientos. Entonces vamos al final del artículo y aquí encontramos primero la fuente, que será esta institución. Después tenemos el número de contrato, lo marcamos, agregamos el beneficiario, que puede ser la institución, puede ser la revista, puede ser el autor o en este caso la investigación. Entonces agregamos el título de la investigación, el título del artículo. Y bien, ahí tenemos agregado el financiamiento. Simplemente hay que indicarle qué tipo de financiamiento es. Será tipo contrato. Bien, ya tenemos agregada la información referente al front, que es la primera parte del XML.
Ahora, importante, guardar. ¿Sí? Aquí vemos la opción de guardar. Conforme vayamos avanzando en nuestro trabajo de marcaje, hay que ir guardando. Esto va a ayudar en caso de que exista una descarga eléctrica, una falla en la conexión, a que no se pierda el avance en nuestro trabajo. Entonces, como vayamos avanzando, damos clic en guardar. Bien, terminamos con la primera parte de nuestro XML. Ahora vamos al body, vamos al texto completo. Podemos ver aquí que el trabajo que hicimos con el asistente, este trabajo de marcar el título de la sección y las subsecciones ha funcionado correctamente, pues tenemos dividido el texto en secciones. Sección 1, sección 2, cada sección con su título y sus párrafos. Sección número 3. Hacer esto, marcar primero el título, marcar párrafo por párrafo de cada sección y de cada subsección, toma muchísimo tiempo. Entonces podemos ver que, pues, el asistente nos ha ahorrado ese tiempo y ha inferido los párrafos de cada sección y cada subsección para que en nuestro producto final, en nuestros visores, la información se vea bien organizada y bien separada por secciones. Bien, ahora, en esta parte, vamos con el marcaje del texto completo. Como la información ya fue inferida por nuestro asistente, simplemente hay que revisar que todo esté correcto y agregar lo que sea necesario. Vamos con la sección 1. Aquí es donde vamos checando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha que la información esté correcta. Vemos que los párrafos están agregados correctamente, pero por ejemplo en este segundo párrafo tenemos dos notas, ¿sí? Como esta que tenemos aquí, que son las notas 1, acá, y 2. Y de este lado no se agregaron las notas. Ahora, ¿cómo las agrego? Fácilmente. Toda esta información se puede modificar manualmente. Voy a donde va la nota número 1, lo agrego, lo selecciono y lo transformo en un superíndice. Ahí tenemos la nota número 1. La nota número 2, como vemos, está al final del párrafo. La agrego, el número 2, selecciono y lo hago un superíndice. Y listo, tenemos nuestras dos notas. Aprovechamos esto para mostrar el ejemplo de que si ustedes seleccionan cualquier parte del texto, lo pueden transformar a negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado, subíndice, superíndice o lo que necesiten. En este caso vamos a hacer cursiva o itálica. ¿De acuerdo? Continuamos, guardamos nuestro proceso y continuamos. Vemos que está correcto este párrafo. Llegamos a la sección número 2. Y en esta sección número 2 nos encontramos con una ecuación. Una ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo la vamos a agregar? Bien, Amelica te permite agregar ecuaciones de dos formas. A partir de una imagen o a partir del editor de ecuaciones. Voy a mostrarles los dos ejemplos. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo primero que necesito para agregar una ecuación? Necesito una etiqueta de párrafo que esté libre de información. ¿Y cómo la genero? Bien, por ejemplo, esta etiqueta de párrafo tiene toda esta información. Entonces voy a borrar esa información para que mi etiqueta de párrafo quede así, quede libre. Voy a necesitar una exactamente como esta. Al seleccionarla, se habilitan todas las opciones de arriba. Tabla, cita, ecuación, verso. Ahora quiero ecuación. Selecciono y se habilitan las etiquetas, ahora sí, pertenecientes a una ecuación. Selecciono, bueno, agrego la información que me pide, que es primero el identificador. Seleccionamos el identificador. Luego vamos con la imagen o la ecuación. Como les decía, se puede agregar de dos formas. Primero voy a mostrarles cómo agregar la ecuación en una imagen. Doy clic en imagen, se habilita en la parte superior la opción de ir a la galería, doy clic, seleccionar imágenes, se abrirán mis archivos. Como les decía, yo ya tengo las imágenes organizadas. Selecciono la imagen, abrir, subir, insertar, ya está aquí mi imagen, la selecciono
y vamos a aceptar. Y como podemos observar, nuestra ecuación a partir de una imagen ha sido agregada. Como ya no voy a utilizar el editor de ecuaciones, cerramos esta etiqueta. Y listo, tengo agregado en mi XML mi ecuación en una imagen. Guardamos el proceso y continuamos. Cuidado, sí, hay que tener cuidado con no dejar información repetida. Por ejemplo, tengo como una etiqueta de párrafo el identificador de mi ecuación. Si yo dejo esto así, en mi producto final se verá repetido y obviamente será un error y se verá mal. Por lo tanto, borramos la etiqueta para que no haya información repetida. Guardamos una vez más y continuamos. Llegamos al siguiente párrafo. Como podemos observar, este párrafo está cortado, ¿sí? Hay dos etiquetas de párrafo, pero es el mismo párrafo. Si lo dejamos así, se verá mal en nuestro producto final. ¿Cómo solucionamos este inconveniente? Hay que borrar una de las dos. Borramos la más grande, seleccionamos esta etiqueta y marcamos el párrafo completo desde el HTML. Y listo, tenemos agregado el párrafo sin estar cortado. Ahora, como pueden observar, hay una ecuación dentro del párrafo. Vamos a aprovecharla para utilizar el editor de ecuaciones. Vamos donde va la ecuación, que es entre estos dos paréntesis. Borramos esta información y cuando ustedes se posicionen dentro del párrafo, en la parte superior podrán ver la opción de agregar una ecuación en párrafo. Damos clic. Ya agregamos una con imagen, ahora vamos a marcar. Y así se abre nuestro marcador de ecuaciones. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer cuando se abre nuestro marcador de ecuaciones es dar clic en este rectángulo blanco hasta que se ponga en color azul. Y ahora sí podemos agregar la información que necesitemos. ¿Qué información podemos agregar? Variables, operadores, constantes, podemos trabajar fracciones, índices, radicales o toda la información que sea necesaria. En este caso se trata de una radical, por lo tanto seleccionamos, ya que hemos agregado esta parte, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el segundo y agregamos la información necesaria. Bien, y así, en este caso es una ecuación muy sencilla, la dejamos así y vamos a dar clic en insertar ecuación. Y así de fácil vemos que hemos agregado la ecuación dentro del párrafo. Bien, y hemos así visto los dos ejemplos de cómo agregar una ecuación a partir de una imagen o a partir del marcador de ecuaciones. ¿Qué diferencias hay? Bien, el marcador de ecuaciones nos va a permitir una mayor libertad a la hora de agregar el contenido que nosotros queramos a las ecuaciones. Las imágenes evidentemente no las podemos editar en cuanto a su contenido, por lo tanto pues es más recomendable utilizar el editor de ecuaciones. Pero bien, eso depende ya de cada editor. Guardamos nuestro progreso y continuamos. Siguiente párrafo, vemos que está correcto. Ahora, en este párrafo, podemos observar del lado derecho que se trata de una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo de nuestro XML, tenemos agregada la cita textual como un párrafo más del texto. Esto nos haría caer en un error editorial. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Bien. Nuevamente queremos tener una etiqueta de párrafo sin texto, libre de cualquier información. Entonces hay que borrar toda esta información. Borramos toda la información para que quede sin ningún texto. Al quedar libre de texto, esta etiqueta de párrafo libre de información nos permitirá agregar todas estas opciones. Una vez más, ya agregamos ecuación, ahora queremos una cita textual.
Damos clic, se habilita la etiqueta cita textual y ahora sí marcamos la cita textual. Y listo, la tenemos agregada como lo que es, como una cita textual, no como un párrafo más, para que se vea correcto en nuestro producto final. Guardamos el progreso y continuamos. Vemos que este párrafo es correcto. Llegamos ya a la sección número 3. Ahora vemos del lado derecho que en la sección número 3 tenemos una lista. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos esta lista agregada como párrafos. Si yo dejo esta información así, se va a ver mal en nuestro producto final. Entonces, ¿cómo agrego la lista? Necesitamos otra vez una etiqueta de párrafo libre de información. Aquí tengo 3, yo solo necesito una y que no tenga información, entonces voy a borrar 2 y a esta le voy a borrar toda la información. Bien, y así, al estar libre de información, se habilitan nuevamente en la parte superior nuestras opciones. Hasta acá tenemos opción de agregar lista, damos clic y se habilita la etiqueta de una lista con la información requerida, que es el título. Voy a marcar esto como el título de la lista. Luego, el primer elemento. Agregamos el primer elemento de la lista. Como vemos, hay otro elemento. ¿Cómo lo agrego? Damos clic en lista, damos clic en elemento y ahí se habilita la siguiente etiqueta donde marcaremos el segundo elemento de la lista. Y bien, ahora, importante, dar clic en la etiqueta lista y seleccionar qué tipo de lista es. En este caso, como podemos ver, es una lista numerada. Al seleccionar una lista numerada, en el producto final automáticamente aparecerán los números 1 y 2. Esa es la razón por la cual yo no marqué los números de este lado, ya que si le indico que es una lista numerada y además marco los números, en el producto final esta información estará repetida. Entonces simplemente marcamos la información y le indicamos que es una lista numerada. Y ahora sí, tenemos agregada la lista como tal, como lo que es, con sus etiquetas correspondientes, no como párrafos más del texto. Guardamos el progreso y continuamos llegando a la sección número 4. Vemos que también las subsecciones fueron inferidas correctamente por nuestro asistente, con todo y sus párrafos. Subsección número 4.2, donde observamos una tabla. Ahora, al igual que con las ecuaciones, Amelica te permite agregar tablas de dos maneras. A partir de una tabla marcable o a partir de una imagen. Entonces, vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, ¿qué necesito para agregar una tabla? Necesito una etiqueta, otra vez, de párrafo que esté libre de información. Entonces, vamos a agregar la etiqueta de párrafo libre de información. Primero, vemos que esta etiqueta de párrafo tiene información. Entonces, la voy a borrar para mostrar el ejemplo. Una vez teniendo esta etiqueta de párrafo libre de información, damos clic, se habilitan las opciones en la parte superior y vamos a elegir tabla o cuadro. Se habilitarán las etiquetas correspondientes y entonces agregamos la información necesaria. Primero el identificador, tabla 1, después el título de la tabla, lo tenemos de este lado, y el párrafo, si es que mi tabla tuviese párrafo, en este caso no hay párrafo, entonces puedo borrar esta información. Luego, como les comentaba, tenemos dos opciones, una tabla marcable o una tabla a partir de una imagen. Primero vamos a hacer el ejemplo de una tabla marcable. Entonces, borro esta etiqueta de imagen, ya que no pueden estar las dos al mismo tiempo. Cerramos. Y para agregar la tabla, simplemente hay que dar clic donde dice tabla marcable en esta etiqueta
Y en la parte inferior de la tabla, en el lado izquierdo, aparecerá la opción de importar tabla. Por lo tanto, vamos a hacer el ejemplo. Doy clic, tabla marcable, y aparece la opción importar tabla. ¿Cómo lo pueden observar? Si yo doy clic en cualquier otra etiqueta, esta opción desaparece. Entonces, vean lo fácil que es agregar la tabla. Doy clic en tabla marcable, doy clic en importar tabla, y así la tabla se ha marcado automáticamente y se agrega a mi XML. Simplemente agregamos la información que hace falta, como la fuente, y las notas. En este caso mi tabla tiene una nota muy pequeña con el identificador que es este asterisco. ¿De acuerdo? Y el párrafo de la nota que es esta información. Y listo. Ahí tenemos entonces agregada nuestra tabla con toda su información en las etiquetas que corresponden. Una vez más revisamos y borramos información repetida. Por ejemplo, en este párrafo tenemos el identificador y el título de la tabla que ya fueron agregados correctamente. Esta es información repetida, por lo tanto, borramos. Luego, en la parte de abajo tenemos otras dos etiquetas de párrafo con la fuente y el párrafo de la nota. Esto también es información repetida, por lo tanto, borramos. Continuamos ahora con la sección número 5, pero primero guardamos nuestro proceso. No hay que olvidarnos de ir guardando el progreso. En la sección 5 podemos observar, bueno, en la subsección 5.1 podemos observar que hay una segunda tabla, la tabla 2. Vamos a aprovecharla para el ejemplo de cómo agregar una tabla a partir de una imagen. De nuevo, para mostrar el ejemplo, borro esta información y me quedo con una etiqueta de párrafo libre de información. Doy clic, agregamos tabla o cuadro, identificador, agregamos tabla 2, título, se agrega el título de la tabla, párrafo, en este caso no hay párrafo dentro de la tabla, borramos, tabla marcable ya lo hicimos, borramos esta etiqueta, ahora tabla a partir de una imagen. Damos clic, elegimos la orientación de la tabla. En caso de que sea una tabla muy extensa, podemos darle girar. En este caso nos quedamos con la orientación original de la tabla y vamos a la galería. Es el mismo proceso, subir, seleccionar imágenes, seleccionamos la correspondiente, abrir, subir, insertar, aparece ahora aquí, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y así se agrega nuestra tabla en formato de imagen. ¿Qué nos falta? Solamente agregar la fuente, marcamos. Luego, notas, en este caso mi tabla no tiene notas, entonces estas etiquetas pueden quedar vacías. Borramos la información repetida, que no exista información repetida para que no se vea en nuestro trabajo final. Y bien, llegamos ya a subsección, guardamos el proceso, subsección 5.2, donde encontramos una figura, una imagen, que en este caso es un gráfico. ¿Cómo la agrego? Otra vez hago el ejemplo. Borro esta información porque necesito una etiqueta de párrafo libre. Ya agregué tabla, ya agregué cita, ya agregué ecuación, ya agregué una lista. Ahora quiero una figura, imagen o gráfico. Selecciono, se abren mis etiquetas. Agrego el identificador, figura 1. Falta el 1, volvemos a marcar. Figura 1. Título de la figura. Párrafo, no hay. Damos clic en imagen, se abre la galería. Otra vez, subir, seleccionar. Agregamos la figura, abrir, subir, insertar. Seleccionamos y aceptar. Y listo, ahí tenemos nuestra imagen dentro del XML. Simplemente nos falta agregar la fuente. Marcamos y listo. Tenemos ya agregada la imagen y ahora solo queda borrar
la información que esté repetida, como este párrafo donde está el indicador y el título y la fuente. Y listo, tenemos agregada nuestra imagen. Damos guardar y continuamos. Sección número 6. Vemos los párrafos agregados correctamente. Sección número 7. Y vemos agregados los párrafos también. Y como vemos, si ustedes recuerdan, cuando seleccionamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo, era para indicar esto, para indicar que ahí termina el cuerpo del texto. Como ven, ya no puedo ir más abajo. Hasta ahí termina el cuerpo del texto, hasta ahí indicamos. ¿De acuerdo? Y así terminamos con el marcaje del cuerpo del texto completo, de esta segunda parte del XML que es el body. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos? Bien, agregamos una imagen, agregamos también una tabla a partir de una imagen, agregamos una tabla a partir de una tabla marcable, agregamos también una lista, hicimos una cita textual también, una ecuación marcable y una ecuación en imagen. ¿De acuerdo? Hemos terminado con esta parte del trabajo que es el marcaje del body del XML. Solamente nos falta un apartado que es el back. Ahora, siempre que ustedes den clic en este apartado, les abrirá una advertencia. Esta advertencia nos dice, recuerde marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Más adelante les voy a hablar más de esto. Pero siempre que ustedes entren al apartado referencias, aparecerá esta advertencia. Simplemente damos clic en aceptar. Al ingresar por primera vez en el apartado referencias o apéndices, se habilita el segundo de los asistentes. Recuerden que son 3. Ya utilizamos el primero, que fue para las secciones y subsecciones del texto. Ahora, vamos a agregar este para la inferencia de las referencias. Y nos dice las indicaciones. Si desea iniciar el asistente de referencias, selecciona aceptar. Si lo quieres hacer manualmente, hay que dar clic en cancelar. Este es otro asistente que nos ahorra bastante tiempo en el marcaje del artículo. Por lo tanto, damos clic en aceptar. Este asistente nos pide confirmar solamente 3 cosas. Primero, la referencia completa, que esté correcta, la fuente de esta referencia y qué tipo de publicación es esta referencia. Tenemos la referencia completa, la fuente y el tipo, que es una revista. Esto está correcto. Por lo tanto, damos clic en siguiente. Referencia completa, fuente. Ahora nos requiere que le indiquemos qué tipo de publicación es. En este caso se trata de un libro. Entonces, de entre las opciones seleccionamos libro o capítulo del libro. Y damos clic en siguiente. De nuevo, se trata de un libro, se lo indicamos y damos clic en siguiente. De nuevo podemos ver que está la referencia completa, la fuente y se trata de un libro o capítulo del libro. Damos clic en siguiente. Tenemos aquí la referencia completa, vemos un DOI, por lo tanto, y el título de una revista, por lo tanto, esto es una revista. Está correcto. Damos clic en siguiente. Referencia completa, podemos ver que dice tesis, por lo tanto, esta es una tesis, está todo correcto y damos clic en siguiente. Tenemos aquí título o capítulo del libro, fuente, libro de resumen, tipo, libro. Todo está correcto, damos clic en siguiente. Y tenemos aquí una página web, por lo tanto, esto está correcto. Se trata de un sitio web. ¿De acuerdo? Como vemos, ya no hay opción de ir a la siguiente referencia. Esto nos indica que esta es la última. Entonces, damos clic en finalizar. Y así, con esta información, vemos que el asistente ha funcionado correctamente y nuestras referencias están bien marcadas y organizadas. Tenemos la referencia completa, los autores divididos por su nombre, sus apellidos, el año de la publicación, la fuente, hacer este marcaje, ¿sí? Ir a las referencias y marcar nombre por nombre, apellido por apellido, año por año, título por título, es algo muy tardado y muy pesado. Entonces, el asistente lo hace por nosotros y agrega la información que comprende nuestras referencias.
acuerdo? Vemos que nuestras referencias están bien agregadas. Y bien, así entonces es como funciona este segundo de los asistentes. ¿Qué más información puedo agregar en este apartado? Doy clic en la etiqueta más grande, que es anexos, y nos dice, puedes agregar agradecimientos, apéndices, glosarios, notas u otro apartado de referencias. En este caso voy a agregar las notas. Doy clic en notas, se habilita la opción, agrego el identificador, que es este 1, lo convierto en superíndice y agrego el párrafo de la nota número 1. Necesito otra nota, entonces voy a notas, quiero otra nota, identificador, el 2, lo selecciono, lo convierto en superíndice y agrego el párrafo de la nota número 2. Y listo, tengo agregadas ahí mis dos notas. Guardamos el proceso. Y bien, para hacerles el ejemplo de otra cuestión que puedo agregar aquí, vamos a agregar agradecimientos. Se abre la etiqueta y simplemente agregamos el texto referente a los agradecimientos. Y listo, tenemos ahí agregada ya también la información necesaria del apartado back. Guardamos y tenemos toda la información ya completa de nuestro artículo. El front con los datos del artículo que agregamos en un principio, el texto completo, que ya agregamos imágenes, tablas, ecuaciones y demás. Y por último, referencias y apéndices. Recordando que cada que den clic aquí, aparecerá la advertencia. Esta advertencia te advierte precisamente para que no cometas un error. Este error yo lo voy a cometer a propósito para mostrarles el ejemplo y mostrarles cómo corregirlo. Entonces, bien, si recuerdan, yo les dije que había 3 asistentes y solo hemos utilizado 2, el de las secciones y el de las referencias. Nos falta el último. ¿Cómo lo activo? Voy a texto completo y este asistente es el de los enlaces y las citas dentro del texto. Para activarlo voy a texto completo y doy clic en una sección, en la sección que sea, hasta que ésta cambie de color. Y lo voy a activar en esta parte donde dice inferencia de citas. Hay que tener cuidado en no cometer el error de ir a texto completo y dar clic en el asistente sin haber seleccionado una sección, porque si yo doy clic así, sin dar clic en una sección, y voy al asistente, el asistente que se va a abrir es el de la inferencia de contenido. Aquel que utilizamos al principio, seleccionando sección y subsección. Esto ya lo hicimos. Si lo repetimos, se perderá nuestro trabajo. Entonces, damos clic en cancelar. Por lo tanto, fácilmente, si quiero habilitar el tercero de los asistentes, voy a texto completo, doy clic en una sección, la que sea, hasta que ésta cambie de color, indicando que está seleccionada, y ahora sí, doy clic en el asistente de inferencia de citas. Y bien, nos muestra la información necesaria, nos dice que hay que guardar antes de iniciar, y si usted desea iniciar el asistente, selecciona aceptar. Si lo desea hacer manualmente, da clic en cancelar. Este también nos va a ahorrar tiempo y hace que se enlace todo dentro del texto. Por lo tanto, damos clic en aceptar y podemos observar cómo el asistente ha funcionado, pues ahora nuestros enlaces han sido creados dentro del texto. Si yo paso mi indicador por ahí, donde las letras han cambiado de color, indicando que están enlazadas, nos lleva a la referencia correspondiente. ¿De acuerdo? Podemos continuar viendo todas las referencias que han sido enlazadas, al igual que las notas. Si recuerdan, las notas que agregamos manualmente también han sido enlazadas con su respectiva información. Tenemos aquí más referencias. Ahora, esto también lo puedo hacer manualmente. Si yo quiero agregar algo más, por ejemplo, quiero que esta palabra que dice ecuación 1 me enlace a la ecuación 1. Por lo tanto, la selecciono, voy a enlace interno, voy a ecuaciones, selecciono la ecuación, insertar
Y listo, ahora esta palabra está enlazada a la ecuación 1. Continuamos revisando que el asistente tercero y último funcionó correctamente. Vemos que incluso la tabla ha sido enlazada correctamente con su nota. La tabla 2 igualmente, así como también la figura 1. Todo fue enlazado correctamente dentro de nuestro texto, gracias al tercero y último de nuestros asistentes. Y bien, ahora sí, hemos utilizado los 3 asistentes, hemos finalizado el trabajo de marcaje de este artículo, podemos decir que hemos terminado el trabajo. Entonces, damos clic en guardar y vamos a finalizar. Ahora, América no nos va a permitir finalizar porque ha encontrado un error. Este error es el que les mencionaba referente a las referencias. Damos clic en aceptar. Ahora, cada que les aparezca un error, ¿cómo lo van a encontrar? Es muy fácil. Les menciono una vez más. América cambia de color para indicarte dónde están tus errores. Por ejemplo, aquí el error nos dice el atributo idioma es obligatorio. Yo agregué un título en otro idioma, pero no le dije qué idioma era. Doy clic en la etiqueta y simplemente seleccionamos el idioma inglés. Y este error ha sido solucionado. Ahora nos dice que hay un error acá porque ha cambiado de color. Entonces vamos a ver, acá ya no hay errores, ya no hay errores. Vamos a referencias y apéndices, aparece la advertencia. Y el error es precisamente por no haberle hecho caso a esta advertencia que nos dice, siempre tienes que marcar el título del artículo cuando sea una referencia tipo revista. Doy clic en aceptar y vemos una vez más que cambia de color para indicarte en qué referencia te equivocaste. En este caso es esta referencia y nos dice que tenemos que agregar siempre la etiqueta de título del artículo en una referencia tipo revista. Esta es una referencia tipo revista. Entonces, doy clic aquí y se abren todas estas opciones, que es toda la información que podemos agregarle a nuestra referencia. ISSN, volumen, página inicial, página final, o todo esto. En este caso quiero el título del artículo. Selecciono, se abre la etiqueta y voy a agregar el título del artículo. Guardamos. Listo, ese error ha sido solucionado. Revisamos que no haya más errores. Aquí vemos otro error en esta referencia que va a ser lo mismo. Etiqueta título del artículo es requerida. Entonces, una vez más, vamos a referencia detallada. Se abren las opciones. Elijo título del artículo y selecciono el título del artículo, que es este de aquí. Guardamos y ese segundo error también ha sido solucionado. Revisamos, no hay más errores. Por lo tanto, podemos dar por concluido esto en donde ya hemos solucionado los errores. Damos finalizar y vemos que ya no nos dice que hay un error, simplemente nos dice que hay una advertencia con incongruencias encontradas. Podemos ir a revisar. Ha cambiado ahora un color amarillo porque ya no se trata de un error, sino de una advertencia. Y revisamos estas advertencias. Y esto se trata simplemente de referencias que no han sido ligadas dentro del texto. Esto no genera ningún problema, simplemente son referencias que utilizó el autor y que no fueron ligadas en el texto. No hay ningún problema con esto. Pero, de todas formas, Melica te dice que lo revises. Entonces, una vez que hemos revisado, y vemos que no hay ningún problema, podemos guardar y ahora sí, finalizar. Ya revisamos esta advertencia, damos clic en continuar y de esta forma se van a generar nuestros productos finales, nuestros formatos de publicación. Bien, ahora sí están habilitados y los podemos revisar. Vamos a ver el visor inteligente del trabajo que acabamos de revisar. Veremos en pantalla nuestros dos logos. Veremos el título en el visor inteligente, el título en otro idioma, todo lo que agregamos, la sección, el autor con su información, la información de la revista, volumen, número, año, las dos fechas que agregamos, el DOI, el financiamiento, la licencia
Vemos el resumen en otro idioma, la introducción, es la primera sección. Como vemos, al indicar esta cuestión de las secciones se van a ver resaltadas y en un color distinto, en este caso en color negro. Vemos nuestras citas ligadas, ¿sí? Lo que hizo el último de los asistentes. Vemos el contenido de cada párrafo bien organizado, lo que hizo el primer de los asistentes. Vemos nuestras notas ligadas. Así es como la información que acabamos de hacer se va a presentar ante nuestros lectores, ¿sí? Esto es el XML que acabamos de crear, dándole base a todo esto. Segunda sección. Vemos mi ecuación que agregamos a partir de una imagen con su indicador. Vemos que también fue ligada en el texto. Segunda ecuación dentro del párrafo. Vemos la cita textual que agregamos, presentada tal cual como una cita textual. Llegamos a sección número 3, con la lista que agregamos, la lista ahora sí numerada, como podemos observar. Sección 4 con sus subsecciones que también están en un formato distinto para indicar que es una subsección, en el caso de que no esté numerada, aparece con letras distintas. Subsección número 4.2 con la tabla ligada dentro del texto y la tabla que agregamos como una tabla marcable. Si yo doy clic, se abre para mostrarnos indicador, título, fuente y nota. ¿Sí? Ahí tenemos tabla 1. Tabla 2 que agregamos imagen. ¿De acuerdo? También ligada dentro del texto. La figura que también agregamos, ahí está, se agregó correctamente. La figura que también fue ligada, como podemos ver acá dentro del texto. En la parte inferior podemos ver las imágenes que hemos agregado, las tablas y la figura. Sección 6 y sección 7 también marcadas correctamente. Y por último, agradecimientos que lo hicimos manual, todas nuestras referencias y notas. ¿De acuerdo? Este es el llamado visor inteligente, uno de los formatos de publicación, uno de nuestros productos finales. Podemos ver, por ejemplo, el visor móvil, y es común que ahora muchas personas lean artículos científicos desde un dispositivo móvil, y para esos dispositivos móviles está hecho este visor, este formato. Vemos aquí nuestras secciones y subsecciones, ¿sí? Vemos los resúmenes, podemos leerlos, sus palabras clave, las referencias, las notas, vemos imágenes, ¿sí? Este es el visor móvil. Podemos ver en caso de gustar, por ejemplo, un formato más plano, el HTML, con la misma información, igualmente bien organizada y bien ligada. Las ecuaciones, la cita textual, la lista, subsecciones, la tabla 1, la tabla 2, la figura y toda la información del XML que acabamos de generar. Siempre podemos observar HTML generado a partir de XML JAX. ¿De acuerdo? Y pues bien, así entonces tenemos nuestros productos finales, nuestros formatos de publicación. El tipo de letra es nombrado por América, porque en las políticas de las revistas se solicita, por ejemplo, Times New Roman. Sí, el tipo de letra es generado por América. En este caso, pues simplemente pueden elegir en tablas o figuras, hacerlo a partir de una imagen y utilizan la imagen original. Pero sí, el tipo de letra es en todo caso, pues su publicación tendrá su PDF original en la página original de su revista, pero para los visores sí es el tipo de letra. Bien, así entonces tenemos nuestros productos finales. Para finalizar voy a regresar al número que acabamos de crear para mostrarles cómo ya se han habilitado estas cuestiones. También podemos ir a editar la información del artículo que acabamos de crear o eliminarlo.
Ok, sí, nos hacen un comentario, nos hace Lucila Adriana un comentario sobre tener la opción de soporte técnico, pues es frecuente que se presenten problemas. Con eso es precisamente con lo que doy regularmente por terminadas las sesiones de capacitación. Como ustedes pueden ver, si yo regreso al home de la revista, como ustedes pueden observar en la página superior, está la parte de la ayuda, ¿sí? Nos pregunta si necesitas ayuda. Para ir, precisamente, si ustedes en su proceso de marcaje se encuentran con algún problema que no pueden resolver, con algún inconveniente, con alguna duda, van aquí, dan clic y se abrirá el portal de ayuda. En el portal de ayuda ustedes encontrarán varias cuestiones. Encontrarán varias cuestiones, como es el manual de usuario primero, importante, aquí está el manual de usuario, aquí encontrarán la información sobre cómo utilizar la herramienta, algo diferente a lo que hemos platicado. El manual de usuario OJS, pues OJS les permite descargar los formatos de publicación y exportarlos. Toda la información referente a esa exportación la pueden encontrar aquí. También encontrarán una serie de videotutoriales. Sí, podemos ver aquí los videotutoriales organizados según las partes del marcaje. Veo que me siguen haciendo preguntas. En cuanto termine de explicarles esto, vamos a responderlas y abrir más preguntas si es necesario. Entonces, videotutoriales divididos entre las partes del marcaje. Estos también son muy útiles en caso de encontrarse con algún tipo de dificultad. Y después tenemos una serie de información sobre el marcador y una lista de preguntas frecuentes. ¿Vale? Ahí está. También preguntas frecuentes sobre esta herramienta. Pueden encontrar aquí información que les puede ayudar en el proceso de marcaje. Y bien, si se encuentran con una dificultad en la que no les sirve ni el manual de usuario, ni las preguntas frecuentes, ni tampoco los videotutoriales, siempre pueden escribir al correo electrónico donde se les podrá brindar una ayuda más personalizada. Y bien, ahora sí, después de ver el portal de ayuda, tenemos dos preguntas. Preguntas que tienen que ver con el nombre primero de usuario y contraseña. Como les mencionaba en un principio, sus credenciales de acceso, el usuario y la contraseña para su cuenta de Amélica se les hará llegar al finalizar esta sesión. Después de que sean generadas, hay un proceso interno para generar esas credenciales para que funcionen correctamente. Una vez que se termine este proceso, se les enviarán, ¿sí? Les llegarán por correo electrónico y también en el mismo correo se les adjuntará la grabación de esta sesión. Esta sesión está siendo grabada para que se las demos a ustedes y ustedes puedan verla las veces que lo crean necesario. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo estimado lleva a marcar cada artículo? Ok, cada artículo toma aproximadamente 1 hora y media. Claro, depende de cada artículo. Hay artículos con muchas imágenes o con muchas ecuaciones, o hay artículos muy sencillos. Entonces puede ser que tarden menos, unos 40 minutos, o puede ser que tarden las 2 horas, dependiendo de la complejidad de cada artículo. ¿Es necesario que esté aquí para publicarlo en OJS? Sí. Cuando ustedes terminan, como ustedes lo vieron, cuando ustedes terminan el producto final, cuando ustedes terminan el marcaje, pueden descargar a partir de OJS y les comento otra vez que aquí está el manual OJS para descargas y exportaciones. Ahí encontrarán la información necesaria en cuanto a ese proceso. Siguiente pregunta, lo que se mencionó al principio de obtener la versión HTML del artículo a partir de Word, que a su vez se obtiene de convertir el PDF de artículo a Word. Funciona igual de bien si parto de un PDF con diseño realizado en InDesign. Sí, se puede utilizar InDesign sin ningún problema. ¿De acuerdo? En este caso, hacemos el ejemplo en Word por ser una herramienta pues, más accesible, más común que se utilice. Siguiente pregunta, las estadísticas de las vistas y uso de los artículos, ¿en qué lugar se pueden ver o solicitar? Ok, todos estos indicadores se verán en la página de su revista dentro del portal Amélica. Ahí es donde podrán encontrar todos los indicadores
de cuántas personas han visto su revista, en qué lugares, en qué países han consultado su revista. No es necesario que se solicite, simplemente cuando su revista esté indexada dentro del portal América, podrán consultar esa información. Siguiente pregunta, ¿cuándo tenemos acceso al sistema? Les repito, sus credenciales se están generando y se les harán llegar correo electrónico después de esta sesión. Ya se están generando, así que no tardarán en ser enviadas a ustedes. Siguiente pregunta, ¿dónde buscar esta grabación? Otra vez más, les repito, en el mismo correo en el que les haremos llegar sus credenciales como su usuario y contraseña, en ese mismo correo les mandaremos un enlace para que ustedes puedan descargar esta grabación. Siguiente pregunta, ¿pueden ingresar distintas personas con un usuario? Sí, la cuenta que les vamos a dar es multiusuario, entonces puede ser utilizada, no es necesario generarles más cuentas, con una alcanza para todo su equipo editorial. Bien, muchas gracias por el comentario de Silvia. Qué bueno que les ha gustado la sesión. Siguiente comentario. Actualmente la plataforma de JS muestra como bloqueados la opción de edición de artículos y publicados. ¿Cómo puedo agregar versiones XML? Bien, como les mencionaba, la información de OJS en cuanto a versiones, en cuanto a descargas, ediciones, toda está dentro del manual. Si hay alguna cuestión muy específica, pueden redactarla por correo electrónico y se les dará ayuda, ¿de acuerdo? Pero la información necesaria está en el manual de usuarios OJS que les acabo de mostrar. Ahí podrán consultar esta información. Ok, muchas gracias por el comentario, el editor Carlos Magno. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Bien, si no hay más preguntas, agradezco a todos sus mensajes de agradecimiento. Doy por terminada, vamos a dar por terminada la sesión. Agradezco mucho sus mensajes, agradezco mucho toda su atención. Y bueno, mi nombre es Víctor Aguilar. Fue un gusto estar con todos ustedes en este día. De nuevo, gracias por sus mensajes. Y bueno, damos por terminada la sesión, esperando que les haya sido útil. Y nada más, que tengan muy buen resto del día, muy buena tarde. Y gracias por su atención.